Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Padre amado, Señor, damos gracias. Gracias por este bello espacio, Señor. Tú eres el invitado especial, Jesús. Oramos porque este tiempo edifique, oramos porque tú te muevas con total libertad, Señor. Creemos, Señor, que aunque la distancia, Señor, nos separa, hay unidad en espíritu. El mismo espíritu, Señor, que levantó a Lázaro, es el mismo espíritu que habita hoy en medio de nosotros. Oro de todo corazón por la vida del Padre Camilo. Bendigo su vida, bendigo ese lugar donde lo has colocado allí en Barranquilla. Síguelo respaldando, Señor. Sigues, Señor, utilizándolo como un instrumento en tus manos para que sea bendición para muchas familias. Hoy, Señor, tenemos el privilegio y la bendición de tenerlo aquí. Que seas tú utilizándolo a él, que sea un tiempo edificante y que el propósito de esta transmisión se cumpla. Oramos por cada familia que está conectada, porque a ellos les hables de una manera clara, directa y personal. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén, amén. Y amén y amén. Muy bien. Chévere. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí la gente sigue saludando, la barra sigue saludando. Bueno, sí. Qué rico, Paz, qué rico. Bueno, me decías, cuando hablábamos, desde hace rato que hablábamos, me decías, quiero hablar de la seguridad, ¿sí? Así es. Ahorita las personas, pues cuando yo pensaba en eso, yo decía, el tapabocas, y la persona dice, no, yo utilizo el tapabocas y me siento seguro, el gel, yo llego a la casa y los zapatos me los quito y para estar más tranquilo me meto a la ducha. Y digamos que esos son protocolos que buscan obviamente salvaguardarnos de algo. Pero cuando hablamos de seguridad, creo que orientamos el tema hacia otros aspectos. Y quiero que nos compartas en esta tarde, Pastor. Así es. Bueno, que yo quisiera compartir esto es porque ha sido una vivencia, lo quiero transmitir desde la vivencia de mi propio corazón, digamos que dejando a un lado, no porque sea menos importante ni nada por el estilo, sino dejando a un lado mi ejercicio, mi pastoral, mi rol pastoral, y hablando como creyente. Yo quisiera como compartir, igual que muchos de los que estamos acá, como creyente, la necesidad de esta seguridad. ¿A qué me refiero? Cuando yo llegué a Cristo hace 32 años. También en septiembre estoy celebrando mi nuevo nacimiento. El 7 de septiembre de 1988, tengo 49 años. Y yo llegué a Cristo de 17 años. Yo llego al Señor, el Señor se cruza en mi camino, porque yo venía, digamos, como familia, habíamos vivido temas muy relacionados con el espiritismo. Y esto se desató supremamente fuerte en mí, aún desde mi niñez y mi infancia. Y entonces yo comencé a transitar por diferentes lugares espirituales y comencé a practicar una serie de rituales. Terminé siendo guiado por un par de maestras rosacruces en el rosacrucismo que me llevaron de la mano durante ese tiempo, como que buscando ese ejercicio de la nueva era, de los mantras, de toda la alineación de los chakras, la conciencia cósmica, una cantidad de cosas. Y entonces, pues se comenzó a desarrollar una serie de dones, entre comillas, que se volvieron muy fuertes. Entonces, pues con estas maestras, yo siendo un pelado de 14, 15 años, 16 años, esto comenzó a incrementarse, pero comenzó a salirse de eje, y ese es el momento donde Cristo se cruza en mi camino aquel 7 de septiembre de 1988. Casa sobre la Roca tenía escasamente, acababa de cumplir un año de fundada. El pastor Darío llegaba uno a la iglesia y él estaba por ahí dando vueltas por la oficina, y de una pase a la oficina llegamos y tuve una liberación muy fuerte junto con mi hermano. Y a partir de ese momento, entonces yo me encuentro, digamos que con un Dios de poder. En alguna oportunidad estábamos compartiendo en un evento de J25 en la ciudad de Bogotá, y con algunos de los pastores con los que hablábamos, alguna de las esposas, no recuerdo quién, se me acercó
a decirme, bueno, compártenos tú con qué Dios te encontraste. Yo le digo, ¿cómo así con qué Dios me encontré? Y me dijo, sí, yo me encontré con un Dios de amor. A mí, yo me crucé y siempre he visto la mano de Dios amorosamente sobre mi vida. Y entonces, bueno, yo me quedé pensando y le dije, casi que al instante, le dije, mira, yo me encontré con un Dios de poder. Yo me encontré con un Dios de poder que realmente partió en dos mi vida, la partió radicalmente, porque cuando yo llego a la oficina del pastor Darío y tenemos se da una liberación muy fuerte. Recuerdo que estaban 8 personas en su oficina que llegaron a orar por nosotros y fue una liberación tremenda. Y entonces nosotros en este momento, digamos, yo me levanto y yo al otro día, es decir, era otra persona, un pelado terminando su adolescencia, y yo me encuentro con Cristo y a partir de ese momento yo comienzo a tener esta relación con el Señor, y a ver una cantidad de cosas que había vivido en el mundo sobrenatural y a experimentar cosas completamente distintas. Y entonces me doy cuenta de ese Dios de poder acompañándome permanentemente. Entonces, ¿eso qué hizo? Que yo hubiera conocido, por un lado, lo que la palabra de Dios dice por ahí en Efesios: ustedes antes eran oscuridad, ahora son luz. Bueno, literalmente lo experimenté, literalmente, porque Dios me desarraigó de las tinieblas y me sentó en su luz admirable. Entonces, a partir de ese momento, para mí fue fundamental dos cosas, que es parte de lo que quiero compartir con ustedes y lo he estado compartiendo recientemente: la identidad y la seguridad, ¿sí? La identidad de quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida, me imagino que todos lo has vivido y todos los que nos están viendo en este momento, la vida es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Una montaña rusa. Una montaña rusa. Es como ¿cómo se llama en las clínicas el aparatico que va diciendo que uno está, el medidor? La línea de vida, el que te va marcando la línea de vida. Exactamente. Sí, cuando eso es plano, se murió la persona. Entonces, la vida tiene altibajos, tiene subidas y bajadas. Y en esos altibajos a veces nosotros somos probados con el éxito, somos probados con la crisis, de diferentes maneras. Y lo que es importante es que nosotros, independiente de la realidad que estamos viviendo, me gusta esto de que lo que realmente importa es la verdad. Porque nosotros podemos enfrentar la realidad, ¿sí? Y todos tenemos una realidad. Hoy yo estoy enfrentando una realidad, tú estás enfrentando una realidad, pero lo importante no es tanto la realidad que enfrentamos, sino la verdad que vivimos, porque la realidad no cambia la verdad, en cambio la verdad cambia la realidad. Entonces nosotros tenemos que pararnos firmemente sobre cuál es la verdad. ¿Qué es lo que repite esa frase, por favor. Repite esa frase. Bueno, no, que nosotros tenemos tú dices la verdad y la realidad. Ajá. Cierto, la realidad no cambia la verdad, pero la verdad sí cambia la realidad. Así es. Entonces, pues claro, yo estoy enfrentando una realidad. Yo el 7 de septiembre enfrentaba una realidad, pero llegó la verdad, que es Cristo, y cambió mi realidad. Me la cambió radicalmente, la cambió para siempre, además. Entonces, en el camino que nosotros llamamos vida, vamos a enfrentar esas realidades diferentes. Hoy enfrentamos una realidad, bueno, hablábamos hace un momento que Bucaramanga puede estar entrando en la parte de la fase de vivir esa curva creciente. Es una realidad, pero ¿cuál es la verdad? Entonces la verdad es que Cristo está ahí, que nosotros estamos amparados por el Señor, que estamos guardados, que tenemos que ser prudentes, pero que estamos siendo guardados por el Señor. Entonces tenemos que enfrentar nuestra vida así. Pero ¿cómo enfrentar nuestra vida así si no tenemos una clarísima identidad y no tenemos una seguridad no fundamentada en eso del tapabocas, en el lavado de las manos, sino que está fundamentada en a quién pertenecemos, a quién pertenece nuestra vida? Porque pues a veces tuve la oportunidad también, una de las personas de nuestra iglesia falleció, un médico, esposo de unos servidores en la iglesia, fue tocado por el COVID también y falleció. Y cuando tuve que hacer la ceremonia, que nos tocó hacerla de manera virtual además, porque pues no podíamos ir al entierro, simplemente entregaron las cenizas, estábamos en el pico
más fuerte. Entonces, pues entregaron las cenizas y yo le propuse a la familia que hiciéramos, pues sencillamente una ceremonia virtual, porque pues eso hace parte del duelo y es necesario hacerlo. Y ahí justamente hablábamos que Dios tiene nuestra vida en sus manos y como creyentes, pues sencillamente, aunque la muerte había usado como instrumento el COVID, Dios nos había dado la oportunidad de saber que nuestra vida está en sus manos y que pues Dios determina también el día en que nos vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos sometidos a esa realidad que a veces es la que nos puede llenar de temor enfrentar esos retos, sino que estamos en las manos del Señor, ¿sí? Y que cómo pueda darse, a veces no es como nosotros esperamos o queremos, casi siempre nos toma de manera sorpresiva este tipo de noticias, pero la verdad es que Dios tiene nuestra vida en sus manos, ¿sí? Eso es un poco lo que nosotros debemos tener. Nosotros tenemos que tener claro, cuando tú hablas de eso, inmediatamente uno piensa en la soberanía de Dios y uno dice, lo que va a determinar que uno se vaya no va a ser, o sea, no es el COVID, es que Dios lo estableció. Así es. Y si va a utilizar esa enfermedad para que llegue el tema, pues llegará. Pero nosotros no estamos sujetos a que si me da COVID me va a morir, no. Estamos bajo el control y bajo el cuidado del Señor. Correcto, Amén. Correcto. Y de alguna manera entonces, saber... Identidad y seguridad. Así identidad y seguridad. Ese es el punto, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de esa identidad, entonces, ¿por qué hablo de la realidad y la verdad? Porque yo tengo que asegurarme que la verdad está escrita en mi corazón, está allí, que yo estoy viviendo la verdad, ¿sí? Que estoy viviendo en Cristo, que estoy viviendo lo que Cristo pide que yo viva, que estoy buscándolo, porque eso es lo que va a generar en nosotros esa seguridad. Entonces, hay cuatro aspectos que yo quisiera compartir con todos y que los charláramos, así como lo estamos haciendo informalmente. Y lo primero es que nosotros somos imagen del Dios vivo. Esto es lo primero y lo fundamental, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de esto, definitivamente tenemos que comprender que nosotros hemos sido creados, ¿sí? A mí me gusta mucho pensar en esto, en que hemos sido creados, porque el saber que hemos sido creados por Dios nos otorga a nosotros seguridad y confianza, porque sabemos de quién dependemos, sabemos que hay muchas cosas alrededor de esto y eso nos genera a nosotros una seguridad, ¿sí? Cuando nosotros conocemos que obedecemos a un diseño, porque hay alguien que nos ha diseñado. Me gusta pensar en esto porque a veces no se tiene claro por muchas personas, pero creo que todos en el mundo estamos de acuerdo en que el universo se rige por unas leyes. Hay unas leyes, las leyes de la física, y a veces esto es lo que se discute dentro de esas charlas apologéticas y demás, pero si hay leyes es porque hay un legislador, ¿sí? Entonces, si somos criaturas, es porque hay un creador. Y entonces el mismo legislador de las leyes naturales y las leyes sobrenaturales es el mismo que nos creó. Entonces, desde ahí es donde empieza a arrancar este proceso en donde nosotros debemos saber a quién pertenecemos y de dónde venimos. Cuando uno mira en los temas administrativos, uno siempre tiene que, digamos, revisar para poder proyectar las cosas, es de dónde vengo, en dónde estoy, para dónde voy y qué voy a hacer para lograrlo. Sí, digamos que eso es un poco lo que tiene que ver con la misión y la visión. Entonces nosotros en este ejercicio tenemos que pensarlo también personalmente, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? No solamente de dónde vengo en el pasado inmediato, o en mi caso, en este pasado de hace 32 años, de dónde me rescató el Señor, sino de dónde venimos más atrás, en ese ser creados por Dios. Entonces, tener esta seguridad en nuestro corazón de que tenemos un diseño, hace de nosotros, en principio, personas únicas. Aunque como seres humanos somos iguales delante de Dios, por ser creación de Dios, tenemos un sello particular y somos personas únicas. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Señor, tú me diseñaste a mí, me diseñaste como una persona única, y aunque hay cosas que pueden afectar experiencias vividas,
ambientes donde nosotros nos levantamos, la manera como conocimos el mundo, como nos lo presentó y lo vivimos con nuestra familia, nuestros seres queridos, diferentes circunstancias que pueden haber sido traumáticas o no. Todo esto determina muchas veces cómo vemos el mundo, pero es bueno ir a la raíz y partir desde esa base justamente de, bueno, soy una persona diseñada por Dios y he sido creado por Dios, que es lo que nos dice Génesis 1:26, ¿no? Cuando dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y sería bueno que le quitáramos lo humano a ese versículo, no quiero malas interpretaciones, sino que pusiéramos nuestro nombre, quítale humano y pon tu nombre. Y dijo Dios, hagamos a Camilo a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza. Y que cada uno de nosotros ponga su nombre ahí, porque eso nos empieza a dar una dimensión y comenzamos a tener una clara comprensión de qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Y qué es lo que podemos, cómo tenemos que vivir. Amén, ¿Sí? amén. Mira, como lo dice John Gabriel, nuestro arquitecto divino es Dios. Fue Dios quien nos creó y cuando uno tiene claro ese Génesis, creo que de ahí parte mi identidad, ¿no? Soy creado por Él y soy creado con un propósito, ¿no? Él nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito. Así es. Y eso viene un poco más adelante que también quería... Perdón, me adelanté, perdón. No me va a chiviar nada. Entonces, ¿pero qué ocurre? Ocurre que a pesar de que nosotros somos esa imagen y semejanza, entonces pues viene lo que todos sabemos que es el rompimiento por causa del pecado. Entonces nacemos en una naturaleza caída, ¿no? Nacemos muertos y vivimos como muertos hasta que nos encontramos con Cristo. Y ahí es donde en 2 Corintios 5:17, que es otro pasaje muy conocido, porque tiene que ser conocido por todos, es que tenemos la oportunidad, y es donde nos dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo, digamos, no es algo novedoso, sino que tiene que ver con lo que es nuevo para nosotros, de conocer lo que Cristo, lo que Dios había creado en nosotros. Y ahí es donde empieza la aventura, si lo podemos llamar así, de poder ser esas nuevas personas, de poder tener una segunda oportunidad vital en donde nosotros podemos ser la persona que Dios diseñó en nosotros y llegar a esa identidad de Señor, tú me hiciste, soy tu imagen y soy tu semejanza, ¿sí? Esa es, digamos, como esa parte importante que yo tengo que vivir y desde donde tengo que partir para poder asegurar y atornillar mi vida concretamente con el Señor para poder enfrentar el día a día. Bien, vale. Dijiste que eran 4, ¿no? Entonces, ese 4. Es el primero. Ahí va el primero. ¿Cierto? Correcto. Este es el primero. Entonces, Así creados a su imagen. Y creados a imagen del Señor. Entonces, somos imagen del Dios vivo. El segundo, pues ya me lo chiviaron. Es que tengo propósito. Todos tenemos propósito. Esto es maravilloso. Bueno, no, pero es que, bueno, sí, es unidad. Llamémoslo, veámoslo espiritualmente. El tema de tener un propósito también vuelvo hoy, es increíble cómo la Biblia tiene lo que tiene establecido, es maravilloso cómo se ve y se vive, aunque muchas personas no lo reconocen. Hoy en día, por ejemplo, desde la administración, como se está viendo hoy, desde la planeación, ya no se está hablando tanto de la misión y visión y valores como suele ser, digamos, el tema de la administración. No se ha dejado de lado porque sigue estando presente, pero ahora se habla más en las empresas desde el punto de vista del propósito. Y desde el mercadeo, de la manera como ha ido evolucionando los temas del mercadeo, hoy se habla del propósito del producto, el propósito no se trata solamente de si el cliente tiene una necesidad, sino para qué estamos creando nosotros este producto, qué es lo que pretendemos satisfacer, cuál es el propósito de esto. Entonces, hoy empresarialmente ya se está hablando de eso, ya se está hablando que son términos que la Biblia los tiene establecidos hace miles de años, y que nosotros tenemos la oportunidad de vivirlos. Entonces, cuando hablamos de propósito, tenemos que identificar algo y es
las buenas obras que Dios ha dispuesto para nosotros. Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a vivir en ese propósito y poner estas obras en práctica. Definitivamente aquí tenemos que hablar de Efesios capítulo 2, verso 10, un pasaje que para mí es absolutamente fascinante, porque Dios nos habla aquí de darnos sentido a través de este pasaje y también de darle trascendencia a nuestros días, a nuestras vidas. Tenemos esa oportunidad maravillosa. Lo quiero recordar y lo voy a leer aquí porque nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y aquí me gusta pensar en esto. La palabra somos hechura, la raíz del idioma original del griego es poema. Entonces, lo que dice este verso es porque somos poema de Dios, ¿sí? Somos el poema de Dios, es la misma raíz, esta hechura es la misma raíz de poema que habla de nosotros, que somos es eso en las manos de Dios. Entonces, nos dice que somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es tan importante porque nosotros tenemos que recordar que cuando no estamos haciendo buenas obras, nosotros no nos sentimos complacidos con nosotros mismos. Una persona puede estar en pecado, puede estar en un momento de su propia vida, digamos, viviendo de la manera que le da la gana, como quiere, pero no puede sentir una satisfacción. ¿Por qué? Porque esa persona no está diseñada para eso. Y eso es como cuando uno le mete aquí en la costa se dice hacer una empanada, como que le mete, coge algo y lo trata de armar ahí a las patadas. Entonces lo que hizo fue una empanada con eso. Es como cuando se habla de tomar un vehículo muy fino y tratar de hacerle ahí un arreglo medio chambón, si se permite el término, y entonces termina ¿qué? Pues termina funcionando mal una máquina muy fina, y es lo que pasa con nosotros. Que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros desarrollemos lo que somos. Entonces fíjate cómo se conecta. Somos imagen y semejanza de Dios, es decir, que Dios nos hace. El propósito nos dice que somos hechura de Dios. Entonces estamos siendo hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces lo que tenemos que hacer es poner en práctica esas buenas obras. Por ahí hay algunos materiales y cosas que se dicen desde la iglesia cristiana, y hay temas que son ministerios según dones. Y esto es bien interesante porque realmente nosotros tenemos que servir a Dios ejercitando lo que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos dones distintos, todos tenemos habilidades, todos las tenemos, todos. Y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a ejercer eso que Dios nos ha dado, eso que Dios ha puesto en nosotros, que muchos lo pueden tener, pero que es único en nosotros, y que en el ejercitarlo nosotros vamos a estar dándole gloria a Dios, porque estamos poniendo en funcionamiento ¿qué? Pues lo que nosotros somos. Entonces, esto también es supremamente importante que lo tengamos claro en nuestra vida. Amén, amén. Yo recuerdo que hablaba con alguien en alguna oportunidad, hace mucho tiempo, de las primeras conversaciones que uno tiene cuando se hace cristiano, y yo le decía a esta persona, fíjate que uno antes trabajaba, o sea, te levantabas, te bañabas, salías al trabajo, terminabas tu trabajo y te ibas para la casa, y como que era un tema tan cíclico y tan rutinario, y cuando tu historia es transformada por Dios, tú empiezas a involucrar temas del reino de Dios en tu vida. Así es. Y entonces la vida empieza a tomar otro sentido, y entonces tú, por ejemplo, empiezas a colocar todos tus días en manos de Dios. Tú empiezas a cultivar una relación con Dios, empiezas a buscar su dirección, empiezas a buscar su aprobación. Señor, quiero salir aprobado como un siervo que interpreta rectamente tu palabra. Y entonces empiezas a involucrar a Dios en tu vida, empiezas a hacer de Dios el primer lugar. Y entonces nosotros lo hablábamos y lo decíamos, ahora tú terminas tu trabajo secular y te dedicas a temas del reino, a compartirle a otros de Jesús. Te preocupa tu crecimiento espiritual. Así es. Entonces tú dices, hey, tu vida ha empezado a tomar como
por algo la palabra dice que nosotros somos la sal del mundo, somos los que le Ajá, ponemos sabor a esto. Porque así si no, es, simplemente sería un tema tan rutinario y tan simplista, si lo podemos llamar así. Nosotros sabemos que esto trasciende hasta la eternidad, ¿de que la acuerdo? vida no termina en la muerte, o sea, la vida no Total, termina en la muerte, hay una total. eternidad y estamos llamados ¿a qué? A no solo cultivar en lo eterno, a trabajar en lo eterno, sino a tratar de que otros yo lo digo, que se suban a esta barca. Entonces uno dice, Es, hey, nuestra vida ha tomado un sentido y por eso es que yo siempre hago referencia a la sal, ¿no? Somos la luz y la sal del mundo. ajá, correcto. Y es que esto está, pues, digamos, conectado, porque cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado y le damos gloria a Dios y vivimos para Dios, pues eso es lo mejor que podemos hacer. Sí, ¿Sí? claro. Cualquiera de nosotros. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, esta parte también es importante para que nosotros vivamos nuestra vida y enfrentemos cualquier situación con esa claridad en mente, en nuestro corazón, en nuestra fe, en la confianza de vivir para Dios, de ser encaminados por Dios, de lo que tú decías, de poner nuestros días en las manos del Señor, de poder levantarnos y dejar que Dios sea lo primero. Yo suelo decir que cuando Dios no es lo primero, es lo último. Dios nunca está en el segundo lugar, Dios nunca está en el tercer lugar. Dios es lo primero o es lo último. Yo no sé si tú te has dado cuenta que uno, si no va delante del Señor, como primer recurso en la mañana, lo deja de último. Entonces uno empieza por esto, luego por acá, luego por allá, luego no, llamemos, preguntémosle a ver si puede, si no puede, no sé qué. Cuando ya se nos agotaron las cosas, decimos, ay, Dios mío, va a tocar orar. ¿Sí? Entonces, como que dejamos a Dios por allá de último, pero cuando arrancamos con Dios de primero, todas las cosas empiezan a ponerse en orden y fluyen, funcionan. Amén. Y Amén. bueno, Amén. a veces hay cosas que no funcionan, pero Dios nos libra y nos ayuda en ese ejercicio también de vivir esos momentos. Vale, mi pastor. Entonces, Entonces, vamos en dos. Primero, entonces somos creados a su imagen. imagen, Segundo, hay un propósito. hay un ¿Cierto? propósito. Exactamente. Tercero, Lo tercero es aceptarnos, aceptarnos. Entonces, que yo debo aceptarme como Dios me ha creado, ¿sí? Y con los dones y habilidades que yo tengo, porque hay personas que se la pasan anhelando los dones de los demás. Ay, a mí me hubiera encantado cantar. Ay, a mí me hubiera encantado pintar. Ay, a mí me hubiera encantado escribir. A mí me hubiera gustado no sé qué cosa. Entonces, se la pasan viviendo el sueño de otro, viviendo las habilidades de otros y extrañando cosas, en vez de pararse en lo que, bueno, Señor, ¿y tú qué me diste a mí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Entonces, conocer y saber que somos una obra maravillosa, una obra admirable, ¿sí? Porque uno realmente ver el funcionamiento de un ojo, un funcionamiento que uno pueda mover el dedo, es decir, para que esto pase, las conexiones que tienen que pasar por toda nuestra espina dorsal para llegar hasta acá y poder hacer una cosa que puedo hablar, parpadear, respirar, mover las manos, comunicarnos, todo esto, eso es admirable, es decir, eso es una creación admirable. Y la Biblia sí nos lo presenta a nosotros también. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que cuando observo lo que Dios ha creado y la forma maravillosa, yo siempre en esto suelo recordar cuando nuestro hijo mayor, que hoy tiene 18 años y ya está haciendo vueltas de universidad, terminando su bachillerato, cuando era tan solo un bebé, estaba en alguna oportunidad cambiándole los pañales. Y yo estaba cambiando el pañal y hablándole, ¿no? Eso que hace uno de papá primerizo, feliz con el bebé. Y entonces de repente lo vi que él tomó su mano y se quedó mirándole y comenzó a reírse. Y él se movía la mano, él descubrió esa extensión suya y tan pronto la vio y empezó a reírse y a reírse, estaba descubriendo lo maravilloso de su propia existencia, de lo que Dios le había dado, aunque no lo sabía. No sabía que Dios lo había creado, no sabía absolutamente nada. Y entonces ahí vemos cómo nosotros debemos estar maravillados de lo que Dios ha hecho. Y esto no es para hacer un ejercicio ahí todo de pararse en el espejo y eres una creación admirable y ese tipo de cosas que a veces se suele decir, sino para que nosotros realmente hagamos un reconocimiento de lo que somos y significamos para Dios, y que ese amor propio que el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, es decir, yo tengo que
que validarme, si se permite el término, no sé si sea el correcto, pero dentro del contexto de lo que estamos hablando, de decir, Señor, tú me hiciste para buenas obras, realmente soy una creación admirable. Es decir, yo soy una creación admirable. Yo tengo que vivir eso, no porque eso no me hace mejor que nadie, ni es un pensamiento positivo, ni es algo que estoy tratando de convencerme frente al espejo para poder llenarme de positivismo, sino que es una realidad de lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, ahí es fundamental el Salmo 139, que creo que lo va a explicar claramente el concepto. En el verso 13 al 16 nos dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Sí. Entonces, uno podía decir esto y, oiga, ¿y este loco qué le pasó? Pues que se dio cuenta quién fue el que lo hizo y lo que significa. Y esto es lo que nosotros... Se estaba mirando la mano, exactamente. Pero además, es que esto tenemos que entenderlo en su contexto humilde. Cuando hablo de humildad, estoy hablando de ese reconocimiento de la realidad, ¿sí? Y entonces dice, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. ¿De quién está hablando? Está hablando de él, ¿sí? El salmista está hablando, tus obras son maravillosas, lo que tú haces es maravilloso, porque es que la Biblia lo dice, que Dios todo lo que hace es bueno. Y si nosotros somos creación de Dios, entonces tenemos que observarnos desde esa óptica, no para pavonearnos ni para estar creyéndonos mejor que los demás, sino para decirle, Señor, realmente yo creo que yo necesito tener clara mi identidad y saber que tú me hiciste. Y él dice ahí, dice el Salmo, dice, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Sí? Hay una firmeza en este... Sí, total, una convicción total. Dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Esto me gusta muchísimo. Todos mis días se estaban diseñando, ¿sí? Todos nuestros días se estaban diseñando. Esos días están diseñados. Nos queda vivirlos para Dios, aunque no existía uno solo de ellos, hablando de esos días. Entonces, esto también es parte de esa creación maravillosa que nosotros debemos tener claro y en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, entonces recapitulamos de nuevo. Lo primero es, soy imagen y semejanza tuya, soy imagen del Dios vivo. Lo segundo es, yo tengo un propósito, fui creado para buenas obras, Señor, las cuales tú ya los dispusiste de antemano para que yo las ponga en práctica. No solamente es tener la convicción de que fui creado para eso, sino que nos mueve a la acción, a fin de que las pongamos en práctica. Y soy tu creación admirable, ¿sí? Soy tu creación admirable. Entonces, y me acepto. Okay. Y la cuarta. Y la cuarta, esta es una que a mí me llama la atención, pero antes de plantearlo, yo quisiera pedirle a los que están allí en el chat, hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que son perfectos? ¿Cuántos? Ahí entonces como que pongan levanten la mano, el que diga, yo soy perfecto, levanta el dedito así, a decir, yo soy perfecto. El que diga ya casi me falta poco para eso, ponga el dedito así. Ahí, nadie ha escrito, hermano, nadie ha escrito. Entonces, aquí pueden estar pasando dos cosas, o los dormí. No, o no han encontrado la manito. No han encontrado la manito. O no han encontrado la manito. Esto me llama la atención por una cosa, de un pasaje que por muchos años fue muy difícil para mí. Fue un pasaje bastante complejo, y es un pasaje que está en Mateo 5:48, ¿sí? Que dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y esto a mí me rompió la cabeza muchas veces. Yo le decía al Señor, pues espérate un momento, ¿cómo así que sea perfecto? Es decir, esta vaina, ¿con qué se come? ¿Esto quién puede procesar esto para decir, listo, Señor, ya, cumplí con el mandamiento de Mateo 5:48. Listo, ¿qué sigue? Soy perfecto, ¿qué sigue? Y entonces, además que el pasaje es un pasaje difícil, ¿no? Porque dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Espérate un momento, porque además me pusiste la vara muy alto. ¿Sí? Entonces, yo tengo que llegar a comprender qué significa esto.
Y en la iglesia yo hice este ejercicio en un servicio en donde estaba predicando justamente de esto. Y yo le decía a la iglesia, bueno, levante la mano los que son perfectos. Y nadie levantó la mano. Nadie la levantó. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué entonces la Biblia nos dice que seamos perfectos? ¿Sí? Nos va a poner Dios un mandamiento que no podamos cumplir. ¿Será que Dios va a hacer eso? Nos va a poner a nosotros como si fuéramos unas mascoticas tratando de saltar para coger la bolita concentrado como premio. Eso no es lo que pasa con nosotros. Eso no es lo que Dios hace con nosotros. ¿Sí? Nosotros no somos un mono de circo que está haciendo monerías para poder agradar y que le den una recompensa. Y no tenemos que llegar a esto. Entonces me di en la tarea de estudiar qué significaba ser perfecto. Y entonces parte de nuestra identidad es que cuando nosotros comprendemos que somos imagen del Dios vivo, que tenemos un propósito dado por Dios, que tenemos un propósito de buenas obras, las cuales Dios ya dispuso y que tenemos que poner en práctica, y que yo acepto que soy una creación admirable, que estoy delante del Señor, entonces me doy cuenta que estoy cumpliendo con el mandato de ser perfecto. Entonces, eso me hace perfecto. ¿Por qué? Y esto puede ser un tema difícil de asimilar, pero te lo quiero poner en estos términos, que es el ejemplo que siempre uso. Cuando tú tienes que destapar alguna cosa y entonces tiene un tornillo y tú no tienes a la mano la herramienta, entonces tú llegas y coges el corta uñas y dices, bueno, a intentar con el corta uñas y el corta uñas se salta, no coge, uno trata de hacer, no puede, ¿no? La rosca se daña, todo ese tipo de cosas. Entonces de pronto se acerca alguien y le dice a uno, oiga, ¿qué está haciendo? No, yo estoy tratando de quitar aquí de abrir esto, pero pues no tengo la herramienta. Entonces, bueno, yo tengo un destornillador. Usted tiene que saber que está un poco oxidado, el mango está rotico y está sucio, pero se lo puedo prestar, préstemelo. Entonces uno lo toma y lo mete y uno ¿qué dice? Esto es perfecto. Sí, esta es la herramienta perfecta. Entonces el concepto de perfecto en la palabra de Dios es ese. El concepto de perfecto en la palabra de Dios, en este sentido en el que estoy hablando, no es un concepto que nosotros a veces tenemos de no equivocarse, porque inmediatamente a nosotros cuando nos dicen si somos perfectos o no, lo que viene a nuestra mente es, uy, no. Entonces, no, y uno como que se agacha y no, se acuerda de la última que hizo y dice, no, de ninguna manera. Pero cuando nosotros entendemos el mandamiento de sean perfectos porque yo soy perfecto, te voy a decir a qué hace referencia a Dios. La palabra perfecto en este contexto significa que nosotros cumplimos con aquello para lo cual hemos sido creados. Eso es lo que significa una herramienta perfecta, ¿sí? La palabra nos habla y nos dice, por ejemplo, que hay unos utensilios que son de barro, otros que no lo son, que son para usos distintos, pero no importa el material del utensilio, siempre y cuando el utensilio se use bien. Entonces, cuando nosotros le estamos dando a nuestra vida el sentido de propósito que Dios quiere que nosotros le demos, nosotros estamos siendo perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viviendo para Dios. Y entonces esto es tan importante, ¿sí? Es buenísimo, sí, porque no, claro. es que nosotros hemos sido creados para darle gloria a Dios. Y cuando yo le estoy dando gloria a Dios, yo estoy haciendo uso de lo que yo soy. Entonces, eso es lo que Dios me pide. ¿Sí? El uso adecuado, claro, el uso adecuado. Exactamente. Entonces, la herramienta que se usa para lo que ha sido creada es la herramienta perfecta. Sin embargo, nosotros a veces tratamos de cogerla por un lado, cogerla por otra, hacer por aquí, hacer por allá, y terminamos metiendo las patas como solemos hacerlo muchas veces. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando no hacemos las cosas en el orden al cual nosotros hemos sido creados. ¿Eso qué demanda? Pues con este pasaje yo quiero cerrar Romanos 12:2, en donde nos dice, no se amolden al mundo actual, ¿sí? Sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es
la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, en ese contexto, este pasaje lo que nos dice a nosotros es, hay que cambiar el chip y tenemos que movernos de la manera de aquello para lo cual Dios nos ha creado. Amén, amén. Y qué bacano. Qué bacano esa, no, y la manera en la que lo explicas. Nunca se me olvidará el destornillador. Nunca, bueno. jamás se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar. Cuando la herramienta es usada para lo que fue creada, es la herramienta perfecta. Así es. Y entonces podemos mirar nuestra vida y decir, sí, es lo que dice Efesios 2:10, ¿no? Texto que citaste, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él dispuso antemano a fin de que las pongamos en práctica. En ese momento estamos siendo perfectos. Sí, brutal. Cumpliendo ese mandato. Y tendrás esa seguridad de la que hablábamos al comienzo. Exactamente. La seguridad de que estoy, no solo estoy cumpliendo con la tarea que Dios me ha encomendado, sino es lo que uno encuentra en la Escritura, ¿no? Cuando el Señor dice, si me aman, hagan de ustedes mis mandamientos, cúmplanlos fielmente. El discípulo es el que cumple fielmente mi palabra, justo es quien escucha y pone en práctica. Ajá. Sino que en medio de toda esta obra sabes que pues Dios está a tu lado, Dios está a tu cuidado, y hablábamos de identidad, ¿no? Y hablábamos de cómo nuestra vida está en sus manos, cómo Él nos guarda, cómo Él nos protege, y entonces uno dice, ese es el estado ideal, de la mano de Dios, cumpliendo con el propósito. Eso que dices es muy importante porque realmente nada de esto es posible sin el Espíritu Santo, ¿sí? Sin la palabra de Dios, sin rendirnos, porque no se trata solamente de nosotros, es decir, no se trata de lo que yo hago, ni solamente de lo que yo soy, se trata de vivir lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, pero esto es indudablemente que no se puede hacer sin el Espíritu Santo aquí encendiendo la llama, porque si no, nos reventamos completamente. Y lo aprendimos desde el principio. Lo que soy determina lo que hago. Ajá. Entonces yo digo, ok, mi identidad es clara, entonces consecuencia de eso, mi vida va a reflejarlo. Correcto. Bacano, entonces, Me gustaría que oraras para cerrar, porfa. Por supuesto. Muchas gracias por este buen tiempo. Muy bien. Bueno, Señor, yo te doy las gracias en esta hora por poder compartir estos principios de tu palabra que nos dan la victoria, Señor. Tú nos llamaste a eso, nos llamaste a ser creyentes que te miramos a ti, Señor, que vivimos la fe que profesamos, que, Señor, que entendemos, porque nos dices que te amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y amarte con nuestra mente también es con nuestro intelecto, Señor. Por eso te pido que tú reveles a nuestra mente y a nuestro corazón, a cada uno de los que estamos en este momento, si debemos corregir alguno de estos conceptos, Señor, que pueden estar distraídos de alguna manera, que pueden estar, Dios mío, en un mal funcionamiento, y que hoy, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu poder, por tu revelación sobre nuestras vidas, sean transformados, como lo dice Romanos, Señor, transformar nuestra manera de pensar para vivir, para conocer cuál es tu voluntad, Señor. Hoy te doy las gracias por la iglesia de Bucaramanga. Bendigo a cada familia, Señor, a cada persona de esta iglesia. Oro para que les permitas tener un alcance mayor cada día, Señor. Llevar las buenas nuevas del Evangelio. Dios mío, alcanzar a todos los que puedan alcanzar con tu gracia, con tu favor, con tu amor y con tu poder, Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor
y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.